Bueno, el tema que me dieron es sobre los 10 mandamientos. Y el primero, nada más de tocar el primero, que amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Qué difícil amar a Dios cuando siquiera lo podemos ver. A Dios uno aprende a conocerlo y a amarlo cuando lo experimento en mi vida, cuando experimento su palabra, cuando experimento su fuerza. A Jesús, cuando caminaba por esta tierra, le gustaba mucho hablar con cuentecitos, con parábolas. Sabemos que Jesús pasó toda su vida haciendo el bien. Él es el Hijo de Dios, pero la mayoría de la gente no lo reconocía, pasaba como uno de tantos. Y el Evangelio de ayer, hasta cuando fue a predicar a su tierra, le dijeron: ¿de dónde saca tanta sabiduría y estos poder de hacer milagros, de hacer signos milagrosos? ¿A poco no es el hijo del carpintero? ¿No es María su madre y no están entre nosotros toda su familia? ¿De dónde, pues? Y se negaron a creer en él. Jesús pasaba el tiempo haciendo el bien. Y hablando del amor de Dios, y vuelvo a repetir que es difícil amar a alguien quien no veo, quien no experimento. El peligro es que se queda en tinta, o como un concepto, o una materia de estudio, y no como un Dios personal que quiere entrar en mi vida, que quiere depositar en mi corazón sus beneficios. Entonces Jesús contaba cuentecitos para que les cayera el 20 a la gente. Por ejemplo, decía, un día se fue a comer a la casa de un fariseo y estaba espiándolo y tratando de ver qué hacía y qué no hacía. Y llegó una mujer que sin decir nada se puso atrás de sus pies y empezó con sus lágrimas a lavárselo y se lo secaba con su cabellera. Y el Simón se llamaba el fariseo. Los fariseos eran catequistas, eran gente laica, siquiera eran padrecitos, me explico, o maestros. Se dedicaban a la catequesis, eran personas con familias, laicos, que sí se dedicaban al estudio de la Sagrada Escritura. Y Simón pensaba, si ese hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esa. Y Jesús, y aquí el punto que quiero hacer, le cuenta este cuento. Simón, tengo algo que contarte. Un hombre, un prestamista, había 2 hombres que uno debía $500,000 al prestamista y otro 5,000 pesos. Y el prestamista se los perdona a los 2. ¿Quién de los 2 amará más al prestamista? Y Simón contesta, sin duda, supongo, aquel a quien le debe 500,000 pesos. Así es. Y luego Jesús, con mucha delicadeza, le enseña la falta de caridad, la falta de hospitalidad de Simón para con él. Y conocemos la historia. Pero el punto que quiero hacer esto es cuando experimento que Dios me ha amado mucho, porque me ha perdonado mucho. Es cuando empiezo a escucharlo, a relacionarme más con él, a darme cuenta de lo que ha hecho por mí.
Si nada más desde que voy a la doctrina me dice Jesús murió por tus pecados, pero no me doy cuenta que soy un pecador, no me doy cuenta que necesito salvación y vivo la religión como si fuera una materia de estudio y nada más. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Entonces, a quien mucho ama, es porque a muchos se le ha perdonado. Y así cuando empezamos a entrar en relación con Dios, cuando descubro lo que Él ha hecho por mí. Hace poco estaba escuchando el testimonio de un hombre cuya suegra estaba a punto de morir y no quería saber nada del sacerdote, no quería saber nada de Dios. Y su yerno fue a verla y el pobrecito decía, ¿y qué le cuento? ¿Qué le digo? Y no sabía qué decirle, cómo tocar el tema. Y se sentía muy sin saber qué hacer o qué decir. Y le vino en mente el buen ladrón crucificado, que le dice a Jesús en la cruz, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús que le contesta, en verdad hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y le dice este hombre a su suegra, no es lo que nosotros tenemos que hacer, sino descubrir lo que Él ha hecho por nosotros. El día siguiente la suegra mandó a llamar un padre, un sacerdote, se confesó, recibió la comunión y los santos óleos. El tercer día fallece. ¿Me están escuchando? Entonces, es descubrir lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando descubro, no es lo que yo tengo que hacer, sino ver lo que Jesús ha hecho por nosotros. Dice la Escritura, y tomo capítulo 8, capítulo 8, versículo 17 de San Mateo, lo que Jesús hacía. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas, cargó con nuestras enfermedades. Esto es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Yo me acuerdo cuando era niño, y mi papá era pintor, pintaba casas, y llegaba estresado del trabajo y se desquitaba con mi mamá, ¿verdad? Insultándola, de verdad, con palabrotas. Mi mamá se desquitaba conmigo, porque yo soy el más grande. Yo, a su vez, me desquitaba con mi hermanita, porque era la más chica. Y un día me pregunté, Dios mío, ¿así funcionan las cosas? El más grande se desquita con el que sigue, ¿no? El que sigue con el que sigue con el más chico. Pero llegará un momento que alguien al final carga con los pecados de todos. Y así uno empieza a entender lo que Jesús hace por nosotros. Él cargó sobre nosotros todas nuestras enfermedades en su cuerpo. Y en su cuerpo todas nuestras heridas, todos nuestros pecados quedan perdonados.
¿Me escuchan? Los discípulos caminaron con Jesús por 3 años y todavía no entendieron quién era Él. Tuvieron oportunidad de ver tempestades calmadas, vieron a ciegos, sordos, cojos, sanados. En una ocasión, en 3 ocasiones, vieron hasta muertos resucitados, pero todavía no creían en Él. Y cuando Jesús hablaba, no una, sino varias veces, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los ancianos, sacerdotes, que lo maltraten, lo crucifiquen, pero que al tercer día resucite. Pero los suyos no entendían nada, porque cuando se trata de sufrimiento, ahí me rajo. No sé ustedes, pero cuando se habla de sufrimiento yo no me gusta. A mí me gusta la fiesta, el aplauso, el honor, la pachanga, pero de lavar los trastes y recoger y lavar el piso y poner todo en orden. Oh, ¿me explico? Bueno, es un ejemplo. ¿Se dan cuenta la paciencia de Dios para cada uno de nosotros? Me acuerdo otro cuento de un hombre que se dedicaba, era mujeriego, drogadicto, y tuvo una conversión y le cambió totalmente la vida. Y él también empezaba a orar, y cuando veía que los demás no se convertían, decía: mándale fuego para que se conviertan. Sí, y una vocecita le dice: si yo te hubiera escuchado a otros cuando tú andabas de mujeriegos y de drogadicto, probablemente tú ahorita no estarías conmigo. ¿Me explico? Entonces, era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho por mano de los ancianos, insultado y hasta quitarle la vida, pero al tercer día resucitar. Y los suyos no lo entendieron. ¿Cuándo es que le cayó el 20 a los discípulos de que Jesús es el Mesías? ¿Cuándo? Pregunto. Fue el día de la resurrección, cuando lo vieron en carne y huesos, cuando se le presenta y le muestra sus llagas, por estas llagas que hemos sido sanados, y le dice: soy yo, no tengan miedo. Un fantasma, ¿verdad?, no tiene un cuerpo, y le pidió algo de comer, y ellos estaban atónitos, porque no se lo podían creer. Pero cuando es que empieza a caer el 20, cuando descubren, Dios mío, todo lo que Jesús nos enseñó cuando andábamos con Él, sobre el perdón, sobre la misericordia, sobre el amor que el Padre nos tiene, es cierto, porque ahora lo vemos resucitado, y ellos son los primeros receptores del perdón y de la misericordia. Una persona que no sabe lo que quiere decir ser amado y ser perdonado, muy difícilmente puede amar y perdonar a otros. Pero cuando tú experimentas lo que es el perdón, te das cuenta de tu fragilidad, de tu debilidad, es cuando el perdonar se hace más fácil. ¿Me explico? Entonces, en Lucas, capítulo 20, cuando Jesús se aparece a los suyos, les dice: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos acerca de mí, dice Jesús. Y entonces abrió sus inteligencias
para que comprendieran las Escrituras. Si el Espíritu Santo no nos abre la inteligencia, no ilumina nuestras mentes, Jesús, Dios, la religión se queda una materia de estudio y nada más. Pero cuando el Espíritu Santo nos abre la inteligencia, cuando experimento su perdón, cuando en carne propia experimento sanación física e interior, es cuando me doy cuenta, Dios mío, todo lo que Jesús nos ha enseñado y dicho es cierto. Y luego Jesús continúa, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Empezando desde Jerusalén, ustedes son testigos de estas cosas. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y se predicara en su nombre, empezando desde Jerusalén, ¿qué cosa? El perdón del perdón de los pecados. ¿En qué consiste nuestra fe cristiana católica? ¿En qué consiste principalmente? En lo que Jesús ha hecho por nosotros. Esta mujer escuchó las palabras de su yerno y se dio cuenta, no es lo que yo tengo que hacer, sino darte permiso a que me ames. Por eso el primer mandamiento dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y cuando empiezo a experimentar que Jesús es persona y sigue activo, sigue en medio de nosotros y te perdona, es cuando el corazón empieza a calentarse, es cuando la mente empieza a iluminarse, es cuando descubro cuál es verdaderamente mi identidad. Hoy en día quizá el problema más grande es que no nos queremos a nosotros mismos. Y cuando alguien nos habla del amor de Dios, dices, sí, esto es para los judíos, esto es para los griegos, los romanos de antiguos, ¿no? Pero cuando se trata de mí, no lo creemos. Y es allí donde Jesús quiere entrar. En nuestra incredulidad, en nuestra dureza de corazón, Jesús insiste, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. ¿Y cuál es el regalo más bello que Jesús nos quiere dar? Su Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos ilumina, nos abre la mente. ¿Están conmigo? ¿No se están durmiendo? Entonces, miren, el catecismo de la Iglesia Católica, tocante el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, en el numeral 2083 dice, Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús resumió los deberes. ¿Cómo puedo amar a Dios si no he experimentado su presencia, su amor y su cariño? ¿Cuáles son nuestros deberes? ¿Qué es lo que nos da identidad? ¿Dónde acudes tú cuando estás en culpa, en confusión, en soledad, en angustia? ¿A quién vas? ¿Qué puertas toca? Muchos van con los brujos, con los curanderos, muchos ahogan en el sexo, en el alcohol, en la comida, o amar desordenadamente a otra persona, tratando de llenar este vacío. Y Jesús nos enseña
que nuestro deber es dejarme amar por Él, por el Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que me dejo amar por Él? Habrá que mandarnos todos a la universidad. Fíjese qué tan sencillas son las cosas. Miren a un recién nacido. He hecho 1000 veces esta comparación. No hace absolutamente nada. ¿Qué hace él para merecerse el amor del papá y de la mamá? Absolutamente nada. Se la pasa durmiendo, comiendo, haciendo pipí y popó. Sí, ¿qué es lo que hace? Sin embargo, recibe este cariño, afecto de los padres. Y esto es lo que nos da identidad, saberme amado por Él, saberme acompañado por Él. El conocimiento de Dios viene de la escucha de la palabra. Si yo no escucho hablar de Dios, si yo no escucho lo que Dios ha hecho en mi vida, si yo no escucho lo que Dios ha hecho en la historia y sigue haciendo en la historia, y no descubro sus maravillas, y no veo sus prodigios, ¿verdad? Muy difícilmente Dios se queda ahí en el cielo. Y yo le digo, quédate en el cielo, yo me quedo aquí en la tierra, tú no me molestas y yo no te molesto. Pero Dios quiere entrar en relación con nosotros, quiere depositar en nuestros corazones el amor que Él nos tiene, porque esto es lo que nos da identidad, el amor. Dice entonces, Jesús resumió los deberes del hombre con estas palabras: ama, porque cuando amo descubro quién soy. Cuando amo hago presente a Dios en medio de mi familia, en medio de mi comunidad, en la iglesia, y doy testimonio que sí, Dios existe. Un día estaba en Medjugorje, ahí cerquita, y estaba esperando un camión para ir de Split a Medjugorje, que son 2 horas y media más o menos de carro. Llegaron unos peregrinos italianos, y yo hablo italiano, que es mi madre lingua. Este señor estaba desesperado. No sabía dónde estaba el paradero para ir a esperar el camión y nadie le decía nada. Entonces yo le dije, vamos, lo acompaño. Y eran 400 metros, algo así, que lo acompaño y el Señor empieza a rebosar de alegría. Dios sí existe. Yo me quedé sorprendido. ¿Qué he hecho? Nada más te acompañé, ¿verdad? Donde está el paradero. Pero son cositas sencillas que nos dan, que nos animan. Cuando alguien nos trata con indiferencia, con esta actitud de desprecio, que tú no vales, tú no sirves, ¿cómo hiere? ¿Cómo duele? ¿Sí? Ahí le voy a contar otro cuento, ahí me aguantan, Estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México esperando mi turno para documentar. Y era desde las 4 de la mañana que estaba ahí, porque el avión salía a las 6 de la mañana. Para hacerle un largo cuento, cuando me tocaba a mí, veo que la persona que hace los boletos, que te documenta, se levanta y se va. Y yo esperé 15 minutos, digo, ay, paciencia. Y me vuelvo a formar, porque había otra cola. ¿Y qué sucede? Después de 10, 15 minutos de espera, ¿qué hace la persona que documenta? Se levanta y se va. ¿Y saben qué? Empecé a entrar en desesperación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están tratando así? ¿Por qué me están tratando así?
voy a perder el avión. Y empezó toda una serie de angustias, ¿no? Me formo otra vez porque no había otra alternativa. Me formo y tengo un miedo, un pavor que me vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Entonces trato de estar en dos colas. Cuando me toca mi turno, la persona me dice, no, usted no, porque está pasando de listo. ¿Verdad? Me calmé porque tenía mucha ira, le digo, muchísima ira, mucho coraje. Le digo, mira, aquí están testigos, no había unas personas que habían visto y estamos comentando, pregúntale a ellas, ¿verdad? He estado esperando de media hora y le explico cómo uno puede, en fin. Pero cuando alguien te trata con desprecio, abre la herida del abandono, del rechazo. Cuando alguien te trata con cariño y te dice una palabra dulce, cómo apacienta todo, ¿no? Dice las Escrituras. Hoy, primera carta de San Juan, capítulo 4, del versículo 8 en adelante. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando amo, conozco a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Quien ama, conoce a Dios. Quien ama, permanece en Dios. ¿Y en qué consiste el amor? En que yo haya amado a Dios, es como el bebé que es amado por el papá y la mamá primero. Y cuando yo descubro que Dios es mi papá y me quiere infinitamente y que quiere entrar en relación conmigo y ve las heridas que hay en mi corazón de rechazo, de abandono, miedo, vergüenza, tantas cosas que andamos cargando, no saber cómo amar, porque hasta da miedo amar, porque cuando amo me lastiman, ¿verdad? Entonces surgen los mecanismos de defensa, ya no quiero que me lastimen, me lastimaron mucho mis padres, mis hermanos, los maestros, los sacerdotes, me lastimaron mucho, mis novios, mis novias, y ponemos una barrera. Y cuando tomo esta decisión, en realidad, nos estamos cerrando a la gracia. Hermano y hermana, nos han lastimado, tú sigues amando. Tú sigues mostrando el amor que hay en ti. Y es así que vas a ser llamado hijo o hija del Padre. Es así que sana el corazón, es así que experimenta lo que Jesús ha experimentado siendo hombre como nosotros. ¿Me escuchan? Bueno, déjame ver mis notas, porque tuve que preparar esta cosa como los judíos, deprisa.
Bueno, a ver. Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios, resumió cuál es nuestra tarea, dejarme amar por Dios, saber que me perdona mis pecados, que soy un pecador y que necesito ser perdonado, y que Dios me amó primero. 1. 2. El artículo 2084 del Catecismo de la Iglesia sobre el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice: Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Con el pueblo judío, ¿qué es lo que le dice? Yo soy tu Dios, el que te sacó del país de Egipto, de la servidumbre. Pero el punto que quiero hacer es que Dios, sabiendo que somos muy olvidadizos, sabiendo que nos tiene que comprar una y otra vez con beneficios, eso lo dice San Ireneo, y Él quiere depositar en nuestros corazones sus beneficios, su amor, se da cuenta que somos muy olvidadizos, que se nos olvidan las cosas, y luego cuando nos olvidamos de Dios, escuchamos esta vocecita interior que nos acusa: tú no vales, tú no sirves, tú no puedes, tú no mereces ser amado, tú no mereces pedir perdón, y me lo creo. Luego agregamos esto, la falta de testimonio o la falta de escucha de la palabra, y estamos imbuidos en un mundo que no quiere a Dios, que no quiere cargar la cruz, que rechaza al Padre. ¿Se dan cuenta en qué miseria estamos? Entonces, Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa. Que hace Jesús con los discípulos, no solamente se le manifiesta, sino que le abre la mente, el entendimiento, para que puedan entender las Escrituras y reciben esta luz que es el Espíritu Santo. Dios siempre se revela con el pueblo judío: yo soy tu Dios, el que te sacó de la servidumbre, yo soy tu libertador, yo soy el que te sana, yo soy el que te libera, yo soy el que te perdona. Y es así que el pueblo experimenta este Dios de escucha, de palabra y de hechos. Hace pocos estábamos leyendo en la misa, llegó un momento donde el pueblo de Dios ve que Moisés se tarda. Se queda un buen rato ahí en el Sinaí y empieza a impacientarse el pueblo. Y entonces va con Aarón, el hermano de Moisés, y le dice: haznos un Dios, porque no sabemos qué pasó con ese hombre que nos sacó del país de Egipto. Y Aarón, ¿qué es lo que hace? Le dice: tráigame todos los pendientes de oro que tienen, y forja un becerro de oro. Cuando Moisés regresa, porque Dios le habla y le da los 10 mandamientos, ve lo que está pasando, se enoja, rompe las tablas, las hace añicos, la echa en el agua y obliga a los israelitas a beberlas. Y luego le dice a su hermano Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo haya arrastrado a un pecado tan grave? Cuando cargos rencor, aún los líderes de la iglesia, los líderes del pueblo, ¿qué te ha hecho este pueblo
para que le guardes un rencor tan grande y lo haya arrastrado a un pecado tan grave. Tengamos cuidado cuando hay rencor en nuestros corazones, porque nos roba la paz y busca venganza, busca el desquite. ¿Qué es lo que hace Moisés? Vuelve a subirse al monte, Dios lo cita, Moisés lo invoca y Dios da la cara y se presenta con su nombre. Yo soy el misericordioso, el que perdona, fiel a sus palabras, que perdona a 1000 y es misericordioso por 1000 generaciones, pero castiga la culpa de los padres hasta la 4ª generación. Cuando alguien intercede por nosotros, cuando tengo el valor de pedir perdón y reconocer mis pecados y pedir perdón, Dios actúa y te perdona y se revela por quién es, aquel que perdona, aquel que libera, aquel que sana. ¿Me escuchan? ¿Qué es lo que hace Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es allí donde se manifiesta el amor que Dios nos tiene. Bueno, ya termino, ¿Qué hora son, por favor? ¿Cómo van? Sí. Hay mucho que decir, pero para resumir, descubro que soy amado cuando experimento el perdón en mi vida, cuando me doy cuenta que hay un vacío en mi vida, cuando me doy cuenta que yo sola, no me puedo salvar, y cuando descubro que hay un Dios que se preocupa por mí en los más mínimos detalles, y que me ama, y que me acompaña, y que está conmigo, y que no es olvidadizo. Termino con el numeral número 2087. Nada más toqué uno, el numeral 2083, el numeral 2084 y ahorita el numeral 2087. Termina diciendo el numeral 2087, nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. ¿Cómo es que me dejo amar? Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios vivo y dando testimonio de Él. Y termino con otro clásico. Pedro, que la regó requete feo, ¿verdad? Un día Jesús se manifiesta en una pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Y ahí le tiene preparado el almuerzo. Y dice, traigan de los peces que ustedes han pescado. Y ahí sigue sirviéndolo, preparándole el almuerzo. Y luego se llama a Pedro aparte. Y Pedro se da cuenta que atrás lo sigue el discípulo amado. Y Pedro pregunta qué va a hacer de él. Y Jesús que le contesta, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? Tal y cual. Y luego Pedro pregunta, y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le contesta, sí, Jesús, tú sabes que te amo. ¿Y cuál es la manera de demostrar el amor a Jesús después de haberlo traicionado? Apacienta a mis corderos. Y se lo dice no 1, 2, 3 veces, para así sanar interiormente. ¿Cómo es que demuestro el amor que Dios me tiene? Amando a mi familia,
perdonando a quien me ha hecho daño y siguiendo el camino de Jesús. Y Jesús termina diciendo, sígueme. Entonces, bueno, estos son los puntitos que quería tocar. Lo que Dios ha hecho por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.